Bueno, nuevamente, igual que Hernán, muchas gracias a Jaira por la invitación, muchas gracias también Juan por la presentación y muchas gracias. Brevemente entonces, la parte canónica y algún comentario sobre la parte más pastoral y preventiva, ¿no? Obviamente el tiempo no es muy largo, así que voy a tratar de poder sintetizarlo. De todas maneras, los tiempos cortos también tienen la ventaja de que mantienen la atención y después de unos 15, 20 minutos la atención siempre se dispersa, así que me parece muy bien. Bueno, en el canónico entonces nos enfrentamos con, a mi modo de ver, un primer obstáculo que es la denominación de estos delitos. No quiero criticar el delito canónico, pero se titulan delitos contra el sexto mandamiento. Una vez corrigiendo un protocolo de, no voy a decir de quién, de una diócesis en un país muy lejano, en otro país, en otro planeta, en otra región del universo, en el protocolo hablaba de los delitos contra el sexto mandamiento y entre paréntesis, para aclararlo, se decía cuál era el sexto mandamiento según ese protocolo, que era no mirar a la mujer de tu prójimo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ni las personas que estaban haciendo el protocolo tenían demasiado claro que el sexto mandamiento se refería a no cometer actos impuros. Es decir, ya la denominación nos retrotrae a las clases de catecismo de hace muchos años y al listado de 10 mandamientos. Para que no quede ninguna duda, se trata de no cometer actos impuros del sexto mandamiento. Y esto siempre el derecho canónico lo tituló así, porque el no cometer actos impuros incluye dentro de esa denominación muchos más actos, muchas más acciones que lo que podría considerarse un delito desde el punto de vista penal, que aquí Hernán nos ilustró con mucha solvencia, ¿no? El año pasado, en realidad este año, hubo una reforma de la parte penal del Código de Derecho Canónico, el libro sexto del Código de Derecho Canónico, y acá se aclaró un poco más el asunto y se terminaron de delimitar algunos delitos canónicos, porque en el derecho canónico también hay delitos canónicos, se terminaron de delimitar algunos que estaban sueltos por otros documentos que se habían agregado porque se había comprobado cierta deficiencia o cierta necesidad de actualizar el derecho canónico en ese sentido. Entonces, cuando se actualiza, cuando se reforma este libro sobre las cuestiones penales en el Código de Derecho Canónico, aquí sí, se sigue hablando, por supuesto, de delitos contra el sexto mandamiento, pero se incorpora este delito con menores de edad y también un delito contra el sexto mandamiento cuando mediara violencia, amenaza y abuso de autoridad. De alguna manera es paralelo y es similar, podríamos decir, a lo que el Código de Derecho Penal nuestro nos ilustra. Entonces, cuando hay violencia, amenaza y abuso de autoridad, no importa si la víctima es una persona menor o mayor de edad, se trata de un delito canónico contra el sexto mandamiento. ¿Cuándo podemos decir que estamos frente a estos delitos tipificados aquí en el Código de Derecho Canónico? Cuando los autores son sacerdotes, clérigos, miembros de sociedad consagrada y sociedades de vida apostólica, o sea, religiosos también, aunque no sean clérigos y religiosas también, y esto también es una novedad del Código, laicos, cualquier fiel que goce de una dignidad o cumpla un oficio o una función en la Iglesia. Es decir, este tipo de laicos que tienen alguna dignidad, oficio o función en la Iglesia, aunque no sean, obviamente no lo son, clérigos o religiosos, caen dentro de un delito tipificado, un delito canónico tipificado en el Código, y por lo tanto ponen en acción todos los mecanismos que el derecho canónico prevé para un juicio canónico, una investigación y un proceso canónico, que, esto es bueno saberlo, no nos exime y no es que elimina que se realice un proceso ante las autoridades judiciales del Estado argentino, sino que se superpone y son dos fueros paralelos. Otro de los delitos que aquí en el Código se menciona es el delito de pornografía. Yo voy a sintetizar algunas cuestiones principales, ¿no? Pero aquí también los sujetos activos posibles para cometer este delito son no solo clérigos, sino también religiosos, o sea, miembros del instituto de vida consagrada, sociedades de vida apostólica, y nuevamente también cualquier fiel laico con una dignidad, oficio o función. ¿Y cómo se define el delito de pornografía en el Código de Derecho Canónico? Reclutar, inducir,
o inducir a un menor o a una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de razón o a quien el derecho reconoce igual tutela para que se muestre pornográficamente o para que participe en exhibiciones pornográficas o que inmoralmente obtenga, conserva, exhiba o divulga imágenes pornográficas de menores o de personas que habitualmente tienen un uso imperfecto de razón. Y aquí suena un delito espantoso, y lo es seguramente, pero quiero recordar que muchas veces con esta difusión de imágenes por vía digital, en el chat, celular, las redes sociales, etc., me ha tocado algunas veces asesorar frente a personas que aparentemente muy inocentes podían haber estado incurriendo en este delito. No sé si se entiende lo que quiero decir. Cuando yo reenvío, cuando yo almaceno, cuando yo de alguna manera pongo en circulación alguna imagen de esta naturaleza, puedo estar incurriendo en un delito a veces sin darme cuenta, sin meditarlo demasiado cuando hay menores de por medio. Y también no lo tenemos tan perfectamente en el derecho canónico, el delito de encubrimiento, como está en nuestros códigos, pero ya en el 2019 había habido un documento de motu proprio, un documento, un texto jurídico de la Santa Sede que se llamó Voce Lux Mundi, que recordaba que aquellas autoridades eclesiásticas que de alguna manera obstaculicen, demoren investigaciones o procesos, ya sea canónicas como seculares, están cayendo, no lo llama encubrimiento, pero en negligencia y pueden ser juzgados también canónicamente hablando. Así que para el derecho canónico no se llama encubrimiento, pero hay algo parecido, tipificado como quien obstaculice o demore investigaciones tanto ante el fuero canónico como ante el fuero estatal. O sea, si una autoridad eclesiástica tiene el deber de iniciar una investigación canónica y no lo hace, o la demora excesivamente, o la obstaculice, o no cumpla sus funciones frente a la autoridad judicial, la autoridad administrativa de investigación del Estado, puede estar incurriendo en ello. Después, en cuanto a la acusación, ¿a dónde tenemos que acusar? ¿Dónde tenemos que formalizar la acusación canónica o la denuncia canónica cuando en nuestros establecimientos educativos algún clérigo religioso o fiel laico con estas atribuciones y características es denunciado por haber cometido uno de estos delitos? Bien, lo tenemos que hacer ante el ordinario del lugar, que es el código de hace el lugar donde habían ocurrido los hechos, la diócesis, en su caso también el superior de la congregación, el superior mayor de la congregación, y también el ordinario de la persona acusada. Es decir, a veces la persona acusada se da daño, cambios de jurisdicción de religiosos, clérigos, en donde la persona está por un tiempo prestando un servicio, pero su obispo, su superior, está en otro lugar, ante los dos, ante el superior obispo del lugar donde se cometió donde se denuncia, y ante el superior obispo de la persona, por más que no coincidan, ante los dos. Otro tema interesante tiene que ver con lo último que nos tocó, que es el tema de la prescripción. Gran tema que ha generado una reacción y genera una reacción. ¿Cómo puede ser que estos delitos prescriban? ¿Cómo puede ser si sabemos que la víctima a veces tarda décadas en reordenarse como para poder denunciar estos delitos? Bueno, se pueden, por supuesto, citar argumentos a favor y en contra del tema de la prescripción. En el derecho canónico ya desde el año 2010 se había establecido para estos delitos, cuando las víctimas son personas menores de edad, niños o adolescentes, un plazo de 20 años de prescripción a partir de la mayoría de edad, y con la posibilidad de que en la Santa Sede, porque estos delitos los juzga la Santa Sede, el proceso lo dirige la Santa Sede, no la diócesis local, la Santa Sede tiene la posibilidad de levantar la prescripción y hacer que se investigue el delito y también que se inicie un proceso canónico. Esto queda plasmado en la reforma que les comentaba al principio de la parte penal del Código, y queda ya establecido que el plazo de prescripción se eleva a 20 años a partir de la mayoría de edad, y se puede levantar este plazo y la Santa Sede lo puede hacer. Si la víctima es mayor de edad,
cae dentro del plazo de prescripción de 7 años que establece el código en su reforma. Vamos a la parte pastoral brevemente antes de que se termine de acabar el tiempo. En las diócesis, sobre todo, a partir del año pasado, de junio de 2020, existe un deber canónico de que cada diócesis, o reunida con otras, con provincias eclesiásticas o con otras diócesis cercanas, tenga designada una persona o un sistema para recibir informes. Es decir, siempre hubo tribunales ante los cuales uno podía denunciar, siempre uno podía ir al obispo o al párroco, seguramente, pero ahora la Santa Sede, para poder acercar a los fieles una figura que reciba este tipo de informes, no se le llama denuncia, pero de hecho podría llegar a ser muy bien una denuncia, habrá que tramitar convenientemente, por supuesto. Tiene que haber una persona para recibir este tipo de informes. Este es el responsable de la recepción de informes. 1 o 2 personas. Un equipo también puede ser. También, esto tiene más que ver con la prevención. También las diócesis y muchas congregaciones también lo han establecido, que no es obligatorio, pero es muy bueno, es recomendable. Comisiones o equipos o consejos para la prevención. ¿Qué hacen estas comisiones? Estas comisiones generalmente capacitan a las personas en su jurisdicción, en la jurisdicción que corresponda, sobre el abuso, los efectos, las causas, qué hay que hacer frente a la ocurrencia o la sospecha de un abuso, cómo diferenciar indicadores, qué hacer frente a indicadores, qué hacer frente a la revelación, o sea, todo lo básico que una persona como cualquiera de nosotros, que no es especialista en el tema, tiene que saber para recibir, cuando uno está entre niños, muchas veces lo recibe, una confidencia, una revelación, o para detectar a través de indicadores una situación que requiere alguna investigación o profundización mayor, porque revela una sospecha en ese sentido, ¿no? Y también tenemos, como siempre, todos los agentes de la investigación y el proceso también. La escuela es un ámbito ideal para la prevención. Por supuesto que, como decía recién el doctor Navarro Floria, la mayor parte de los casos con los que la escuela se encuentra no ocurren en el mismo colegio, sino que ocurren muchas veces en la familia o fuera del ámbito. Y sé que sobre todo con la pandemia se ha incrementado todo lo que sea digital, el ciberabuso, el cibergrooming, todo esto, que la escuela también tiene que estar preparada. Y que nos ponen un problema grande porque son delitos que a lo mejor involucran a los niños de la escuela, pero no se cometen en la escuela y a veces no se cometen tampoco con gente, los que lo cometen no son personas de la escuela, son de otros ámbitos, pero sin embargo la escuela asume de alguna manera una responsabilidad en la prevención y en el tratamiento de estas situaciones. Porque en la escuela los niños pasan una gran cantidad de horas, generan vínculos importantes basados en la confianza, hablan, son observados durante mucho tiempo, se observan cambios por gente, por docentes y personal de la escuela que tienen una formación específica para eso y además, es bueno decirlo, una vocación para eso, una vocación al cuidado de los niños que los hace particularmente hábiles. La escuela puede generar entonces, y debe hacerlo, un espacio seguro que garantice que los niños puedan ver cubiertos sus derechos y que además ayude en la prevención. Prevención que puede ser de muchos tipos, básicamente primaria o secundaria, porque ya lo saben, con esto no voy a tomar más tiempo, ¿no? ¿Qué hay que hacer entonces? La escuela, para prevenir, tomar todos los recaudos existentes y posibles para evitar que se cometan abusos. Y si bien es cierto que institucionalmente, acá Hernán me podrán corregir, la escuela no tiene la institución una responsabilidad penal institucional, eso es lo que entendí, institucional no, es personal, pero muchos países sí la tienen. En España, por ejemplo, sí la tiene, y me parece que es una corriente que viene hacia la responsabilidad penal también de las instituciones, en algún momento nos va a llegar en estos temas, ¿no? Porque son delitos económicos, corrupción, otros temas. Entonces, y también la prevención que la escuela puede tomar da a la prevención secundaria. Es decir, una vez que ocurre el daño, cómo minimizar sus secuelas, cómo atender rápidamente esta situación. Los americanos, que son muy prácticos,
generalmente se manejan con esto de los checklists. Las checklists, las escuelas seguras, los entornos protectores. Hay un listado, o podríamos hacer un listado de todas las cosas que puede hacer la escuela para cuidar y para proteger en ese sentido. Desde tener protocolos, códigos de buen trato, o de ética, o de buena conducta, recaudos en la contratación del personal, el reclutamiento de voluntarios, el acceso de terceros a la institución, capacitaciones adecuadas y obligatorias para todos los miembros, los que están en contacto con los niños, los legajos y registros completos y actualizados, la promoción de trabajo en equipo, tener algún responsable de cuidar el clima o el ambiente escolar designado, cómo son los vínculos con los sistemas de protección de la infancia, programas formativos para niños, medidas de acompañamiento y de diálogo con las familias, etcétera, etcétera. Hay una serie de medidas que se pueden tomar y que aprovechemos que todavía las escuelas no tienen responsabilidad institucional penal para tomarlas y para estar en eso a la delantera. Si bien sí habría, Juan seguramente lo va a explicar mejor, una responsabilidad de tipo civil, pero me parece que estamos en un buen momento para generar y hacer, brindar de alguna manera a nuestras escuelas para que puedan puedan de alguna manera conformar un ambiente lo más seguro posible. Nunca será 100% seguro para que los padres puedan estar tranquilos de que sus niños están bien atendidos, bien cuidados. Y también el Papa Francisco hace unos años ha dicho una frase muy linda que es: los padres tienen que tener la certeza, la seguridad de que pueden dejar a sus hijos en la iglesia porque están más cuidados que en ningún otro lugar. Muchísimas gracias.